Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos, hermanos. Señor y Santo Dios nuestro, estamos delante de ti, Padre, conscientes que somos bienvenidos a tu presencia por la sangre y el sacrificio de tu Hijo que nos cubre. Creemos, Señor, que el culto que ofrecemos a ti es agradable en su nombre y que los sacrificios que acabamos de ofrecer, de voces que cantan, de labios que declaran tu nombre y tu santidad, son recibidos, Señor, en tu presencia por la sangre de tu Hijo Jesús y por su resurrección. Él es nuestro Señor, a Él adoramos, y como es tu mandato, Señor, queremos hoy a través de tu palabra ser renovados en santidad. Que tu Espíritu, Señor, ilumine tu voluntad para nosotros en tu palabra, que es tan profunda. No dependemos de nuestra fuerza ni de nuestra sabiduría, sino de tu promesa. Que Él nos guíe a toda verdad y que haga de esta iglesia un instrumento útil en tus manos, Señor, para servirte, para crecer, para discipular, para extender tu reino. Lo pedimos con humildad, Señor, habla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada hablábamos de un tema que con frecuencia escuchamos y que yo creo que nos gusta explorar mucho. Recuerda que hablábamos del amor fraternal, según Filipenses 2, del 1 al 11. ¿Se acuerdan? Bueno, primero Dios haya quedado grabada la semilla, hermanos. De verdad, quiero pensar, hermanos, que lo tenemos presente, porque por la lectura que acabamos de hacer, hermanos, podrán ver que mi intención de hoy es compartirles una predicación sobre un tema que, por el contrario, no es nada común de escuchar, prácticamente. Es un tema que, de hecho, pertenece al bloque anterior de mensajes sobre la victoria en la lucha de la iglesia contra el mal, y que estaba calendarizado ahí para darle un cierre a ese segmento sobre la oración congregacional y la guerra espiritual, que nos hemos estado centrando en este aspecto práctico de la iglesia durante todo este año prácticamente. Con todo, y que lo que acabamos de leer, hermanos, es un tema complicado, es desafiante, para algunos es incómodo y hasta para otros lamentablemente innecesario, quiero compartirlo hoy con ustedes, porque durante estas semanas, hermanos, el Señor me llevó a ver que siempre hay una razón que se atraviesa por ahí, cualquiera que sea, para no hablar de la doctrina de la disciplina eclesiástica. Y ese es el enfoque de hoy, hermanos. Las razones para ello, como pueden imaginarse, son varias. Podemos evitar este tema por un cambio de enfoque quizás en las predicaciones o simplemente un cambio de fechas, que fue lo que pasó desde la ocasión anterior. Pero creo que hay razones un poco más personales y más profundas. Por ejemplo, malos planteamientos homiléticos de esta doctrina. Es decir, se maneja mal una exposición escritural cuando se aborda este tema desde un sermón, al grado que en lugar de edificar a la iglesia, de hecho, juega en su contra. Otra razón que a mí me preocupa en lo particular, hermanos, son los prejuicios que a veces podemos tener sobre su aplicación actual para la iglesia. Vaya, es algo que se dijo hace tanto tiempo y que los hermanos estaban batallando con esas cosas, pues creo que es para la iglesia de su momento y nosotros estamos en una situación diferente. A nosotros nos gusta el silencio, a nosotros nos gusta la discreción, que las cosas se queden en el menor daño posible. A veces, no sé si ha llegado a ver o pensar que no sería más misericordioso reservarnos lo que está pasando dentro de la iglesia. Hermanos, déjenme decirles que eso no es más que orgullo disfrazado.
Sería algo pecaminoso, algo terrible pensar que nuestra propia solución es mejor que la que el Señor nos ha dejado en su palabra. Sería una falta de respeto tremenda a la Escritura pensar que podemos ser más misericordiosos que Dios si nos obviamos este pasaje de la Escritura en nuestra práctica. Pero recuerden, hermanos, estamos luchando contra el mal como iglesia. Y el mal puede surgir entre nosotros. La Iglesia Bautista del Calvario no está exenta de eso. Ahora, una frase que a mí me impacta de la Escritura al ver este tipo de tensiones entre si es cuestión cultural, si es cuestión temporal, si es cuestión de qué. Hermanos, la Escritura declara con toda solemnidad: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que usted proponga para solucionar un problema de pecado en la congregación, hermanos, no va a ser mejor que la solución de Dios. Ni Dios lo va a bendecir más por no atender a su palabra que por obedecerla. Sin embargo, hermanos, todavía voy a conceder un punto más en este abanico de razones por las cuales no hablaríamos de este tema. Y son las malas experiencias. ¿Cuántos aquí han tenido alguna mala experiencia relacionada a la disciplina eclesiástica? Yo creo que muchos. En lo personal yo les puedo decir que una situación de este tipo, hermanos, fue la que de hecho Dios usó para traerme a ustedes. Así que les digo, como primer testigo, que sí, uno puede quedar con un tan mal sabor de boca de una experiencia que debe de ser de hecho restauradora, que prefieran no volver a los mismos círculos, que prefieran no tratar con las mismas personas. Pero de nuevo, hermanos, eso no anula la verdad de la palabra de Dios. Un mal uso de ella no le quita un gramo de verdad. Una mala aplicación de ella no le quita ni un gramo de bendición cuando la aplicamos como el Señor Jesús nos manda. Entonces, déjenme presentarles dos buenos motivos para así tratar este tema desde una predicación, que sea recurrente para nuestra iglesia, de manera que no lo olvidemos. Primero, hermanos, es la clave que permite a la iglesia triunfar sobre el pecado que se filtre en ella o bien que surge dentro de ella. Sea por la persona que peca, sea por la comunidad contra la cual está pecando, hermanos, la iglesia siempre triunfa sobre el mal cuando sigue la instrucción del Señor en estos casos. De hecho, hermanos, este tema surge precisamente de una idea que tuve para un tema con nuestro grupo de jóvenes. Titulé a ese tema en esa ocasión: jóvenes que saben luchar contra el pecado, jóvenes que saben lidiar contra el pecado. Porque si se fijan, tendemos a pensar en nuestra lucha contra el pecado en términos muy personales. Yo soy tentado. Yo puedo caer en pecado o yo puedo soportar la tentación. Y si peco, yo me arrepiento, yo confieso y el Señor me perdona. Pero ¿qué pasa cuando es el grupo el que se está viendo afectado por el mal comportamiento de una persona? Porque es evidente que alguien se está comportando fuera del carácter de Dios en ese grupo que Dios ha llamado su iglesia. Hermanos, piensen por favor cuántas iglesias se han dividido por situaciones de este tipo. ¿Cuántos grupos de jóvenes se han arruinado por no lidiar con el pecado como debían, por no traer el asunto a la iglesia, porque no eran conscientes de cómo manejar esa situación? Y hermanos, la principal responsable de resguardar la vida de nuestros jóvenes es la iglesia. Así que por eso, hermanos, es tan importante. Este tema es clave para que como iglesia triunfemos sobre el mal de todo tipo. La segunda razón que le tengo, hermanos, es que es uno de los distintivos que histórica y doctrinalmente caracterizan a una iglesia verdadera. Es decir, una iglesia no se puede dar el nombre de iglesia si no practica la disciplina eclesiástica. ¿De dónde viene toda esta tensión, hermanos? Precisamente del tiempo de la Reforma. Porque ahí, hermanos, la Iglesia Católica estaba esgrimiendo su argumento tradicional de la sucesión apostólica. Esta iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo porque Él la fundó. Y si tú te sales de esta iglesia, quedas fuera de la iglesia. Pero lo que los reformadores estaban viendo dentro de la iglesia en ese momento, hermanos, era exactamente lo contrario a lo que Cristo había ordenado para su iglesia.
Por lo tanto, su pregunta fue, bueno, si yo en conciencia no puedo permanecer en un lugar o entre una congregación que practica esto, que lo difunde, pero no quiero decir tampoco que estoy separado de la iglesia de Cristo, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Saben qué hicieron los reformadores? Fueron a la Biblia y estudiaron cuáles eran las señales de una verdadera iglesia. Y encontraron tres en particular. La Confesión Belga, hermanos, de 1562, establece tres características por las cuales podemos distinguir una iglesia verdadera de una comunión de personas que se da el nombre de iglesia. Primero, la predicación pura del Evangelio y de la palabra de Dios. Esa es la primera característica de una iglesia verdadera. La segunda, la administración recta de las ordenanzas o sacramentos, tal y como fueron instituidos por Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, la aplicación de la disciplina eclesiástica para castigar los pecados. Al reflexionar en la doctrina bíblica sobre la iglesia, hermanos, los reformadores encontraron que no era necesario estar unidos estructuralmente a una iglesia con cierto nombre, que tenía cierta trayectoria. Bastaba con ser una iglesia apostólica. Y estas son las señales de una iglesia apostólica: la predicación del Evangelio, la administración de las ordenanzas y el ejercicio de la disciplina eclesiástica para conservarla pura. ¿Por qué cree que el pecado se infiltró en la iglesia, hermanos, al grado de que fue necesaria providencialmente la reforma, hermanos? Porque dejó de practicarse la disciplina eclesiástica. Porque hubo personas que comenzaron a tomar poder y que pensaron que estaban fuera de los límites de la palabra de Dios y que nadie les podía poner un alto. Ellos torcieron la verdad. Ellos le dieron peso a la tradición en lugar de la escritura cuando merecían ser castigados delante de Dios, delante de su congregación. Así que imagínense el eco tan grande que tiene este tema. Prácticamente define si somos o no una iglesia delante de Dios, hermanos. Así que, debido a la importancia singular que este tema doctrinal tiene en la vida de oración para nuestra iglesia local, he puesto por título al sermón de este domingo: el pecado dentro de la congregación no se evade. Ese es el título de la predicación de hoy. El pecado dentro de la congregación no se evade. Ahora, déjenme compartirles algo, hermanos. Esto es más o menos lo que les voy a compartir, una tercera parte de una conferencia que estoy preparando sobre esta doctrina. El día de hoy solo vamos a ver la primera parte de 3. Y me puse a reflexionar que hay 3 actitudes que privan a la iglesia de no ejercer la disciplina eclesiástica. Les voy a compartir la primera: evadir. Pensamos que es más fácil llevar la fiesta en paz, no provocar problema, no evidenciar. Pero, hermanos, según la Escritura, le quiero compartir 2 cosas el día de hoy. En primer lugar, hermanos, el pecado dentro de la iglesia no se evade, se trata según los propósitos de Cristo. Les repito, no se evade, se trata según los propósitos de Cristo. Y veo estos propósitos, hermanos, de los versículos 10 hasta el 17. Ponga atención al primer propósito de Cristo al ejercer la disciplina eclesiástica, porque lo encontramos al inicio del versículo 14. En el versículo 14, disculpen. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Hermanos, el primer propósito de Cristo al darnos el procedimiento de disciplina eclesiástica para lidiar contra el pecado es que sus pequeñitos, los hijos de su Padre, no se pierdan. No sé si ya antes al leer esta sección del Evangelio o en algún estudio bíblico habían notado que esta parábola está justo antes de que el Señor Jesús aborde su enseñanza sobre la disciplina eclesiástica. Y se fijan, en ella nos da una perspectiva divina de la iglesia tal que nos permite entender el llamado y la causa por la que busca que su iglesia siempre esté segura. Hermanos, según vemos aquí, la iglesia es la comunidad donde ahora se encuentran los pequeñitos de Dios en la fe. Y eso es lo primero que debemos tener en mente cuando es necesario ejercer esta autoridad de disciplina como iglesia. Hermanos,
yo creo que si todos leemos esta frase, ya tiene en sí misma toda la fuerza y busca conmovernos según la experiencia que tenemos del amor paternal. ¿A quién le dice pequeñito usted? Sino a sus hijos. De la misma manera, hermanos, este término proviene del griego mikros y funciona aquí como una expresión parabólica, es el término técnico. Vaya, es una ilustración, eso es a lo que me refiero. Una ilustración de doble aplicación. Primero, con ella se busca ilustrar o hablar, hermanos, en lenguaje humano de algo tan profundo y tan vasto como el sentir divino de misericordia. Algo que solo en los límites de nuestro entendimiento de Dios podríamos comparar a la preocupación paternal. Y eso es lo que aparece en el versículo 10, en su primera parte. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Hermanos, si la siguiente sección del pasaje presenta en pleno la disciplina eclesiástica, yo creo que deberíamos preguntarnos quiénes son los primeros que están en riesgo si no lo ejercemos. ¿Quiénes se pueden ver más afectados cuando evadimos nuestra responsabilidad como iglesia ante el pecado que pueda surgir entre nosotros? ¿Sabe quién, hermanos? Los nuevos creyentes. Los pequeñitos entre nosotros que comienzan su caminar con Cristo o que quizás también comienzan su compromiso con Cristo. Hermanos, si aún a los creyentes maduros en la fe se les exhorta a tener cuidado para no ser tentados por el mismo pecado, imagínense cuánto mayor peligro no hay para aquellos que inician su caminar con Jesús y empiezan a ser testigos de actitudes incompatibles con el cristianismo. ¿Todo por qué? Porque la iglesia termina por normalizarlas. De ahí se hace necesaria, hermanos, una advertencia como la que leemos aquí. Miren que no menosprecien a ninguno de estos pequeños. Para este punto, hermanos, estamos en esta enseñanza de Jesús donde Él está con sus discípulos y Él pone literalmente un niño delante de ellos para ilustrarles el poder de esta figura. Así que, por favor, piense, hermanos, ¿cuántos de sus recursos ha usado usted para asegurar el bienestar de sus hijos cuando no los ve? ¿Le ha dado instrucciones a maestros? ¿Le ha sugerido cosas al médico? ¿Los ha llevado a donde necesitan? ¿Por qué pensar que Dios haría menos por sus hijos, hermanos, cuando Él los está viendo? Porque si hay algo que refuerza esta advertencia de no menospreciar a los pequeños entre nosotros, es la segunda parte del versículo 10. Les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Hermanos, Dios usa a sus siervos angelicales para proteger a sus pequeños espirituales. Así de valiosos son para el Señor. Por eso nuestro llamado a cuidarnos. De esa manera, hermanos, podemos cuidar de quienes están un paso atrás de nosotros en la madurez, en la fe. Ahora bien, hermanos, no solo tenemos una palabra que nos habla del tierno amor paternal de Dios, pequeñitos. Esta imagen, hermanos, nos muestra también que pequeñitos es una expresión cargada de gozo. Es decir, no solo cuidado paternal, sino gozo. Yo creo que todos aquí, hermanos, hemos escuchado tantas veces esta hermosa parábola de la oveja perdida. Y hemos entonado el canto que ha inspirado este pasaje y que ha marcado tantas generaciones. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas veces lo han cantado? Hermanos, yo tengo un recuerdo tan bonito de ese canto. ¿Lo quieren cantar conmigo? Para que vean el canto que tiene. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amor te cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una,
y triste lloró. ¿Qué dice el coro? Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. ¿Qué recuerdos le trae ese canto? A mí, francamente, de hecho, creo que me hace querer llorar un poco. Compartí ese canto con muchas de mis tías, de la familia de mi mamá, que ahorita ya están en la presencia del Señor. En ese momento teníamos una concepción de la fe bastante diferente, pero encontré en ese canto un punto de unión que me dio una experiencia tan bonita. El pensar que sí, Dios cuida de sus corderitos, hermanos, donde estén. Ahora, imagínense lo que fue escuchar esta parábola de labios mismos del Señor Jesús. Si para nosotros es tan conmovedor siquiera cantarlo, imagínense lo que fue escucharlo de la boca misma del Señor Jesús. Ahora, yo sé bien, hermanos, que todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido esta oveja perdida, o quizás en varios momentos de nuestra vida. Sin embargo, quise que todavía lo cantáramos, hermanos, porque debo decir que esta parábola se centra muchísimo más en la imagen del pastor que en la oveja misma. Si se dan cuenta, acabamos de cantar más acerca del pastor que de la oveja y de lo que él hace. Si prestamos atención, hermanos, en el versículo número 12, la pregunta, ¿qué les parece?, pone ante nuestra consideración a un pastor con una escala de valores muy particular. No sé si lo había notado. Eso es lo que le da sentido a la parábola. Si se fija en la descripción de este pastor, primero, no considera que la pérdida de una oveja sea un daño menor. Al contrario, para él una oveja extraviada vale igual que las 100 que no se extraviaron, o las 99 que no se extraviaron. También, hermanos, este pastor no espera que alguna especie de factor externo, no sé, el instinto, el sonido, el olfato, cualquier otra cosa, guíe a la oveja extraviada donde está su rebaño. Este pastor voluntariamente toma el desafío y redirige el esfuerzo que implicaría cuidar de 100 ovejas en buscar una sola. Y tercero, hermanos, creo que es aquí donde entendemos la imagen completa. No se goza por tener 99 ovejas seguras, si pueden ver eso. La causa de su gozo no es esa. De hecho, yo creo que eso lo haría un pastor común. Cualquiera se gozaría de conservar su rebaño prácticamente intacto tras una jornada larga y peligrosa con él. Sin embargo, el motivo de gozo de este pastor se debe a lo que hace especial a esta oveja, y es que fue encontrada luego de estar extraviada. Hermanos, esta es una imagen cargada de una noción mesiánica tan grande que necesitamos recurrir a los profetas para que entendamos lo que Jesús está intentando decir en este momento. Alguien que por favor quiera buscar en la profecía de Ezequiel el capítulo 34 y los versículos 11 y 12. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Gracias, Dani. Se fijan, hermanos, que para los judíos que escucharon esta imagen del Señor Jesús, el pastor no solo era algo cotidiano, porque muchos de ellos se dedicaron a la ganadería. El pastor era una figura de Dios cuidando a su pueblo. Y aquí encontramos, hermanos, a Jesús diciendo que hay un pastor que buscará a una sola oveja, pero anda perdida y extraviada. ¿Quién es entonces el buen pastor?
Nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios. Por tanto, hermanos, si sumamos todo esto, tenemos que pequeñitos, esta palabra en la que nos estamos centrando, en realidad nos resume todo lo que hemos visto, porque si se fija, es una expresión sostenida en la seguridad misma del Padre. ¿Sucede algo sin que Dios lo quiera, hermanos? Que estamos leyendo en el versículo 14. No es la voluntad del Padre que se pierda alguno de estos pequeñitos. Entonces, en resumen, hermanos, Dios se preocupa por sus pequeñitos y los protege. Se goza en ellos por haberlos encontrado tras estar extraviados y por lo tanto no quiere que se pierda ninguno de ellos, ni por causa de sus pecados, ni por el tropiezo en el testimonio de otros. Ahí tiene el primer propósito, hermanos, que no se pierdan los pequeñitos de Dios. Ahora, vamos al propósito número 2. Ganar a tu hermano. Anótelo bien ahí, propósito número 2, ganar a tu hermano. De verdad, yo creo que entre los propósitos que les quiero mencionar el día de hoy, hermanos, este sea el que mayor desafío representa de entre todos. Y no sin razón, porque yo creo que todos aquí conocemos muy bien la emoción y la satisfacción que una victoria trae consigo. Ganar nos hace sentir capaces, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir poderosos. Sin embargo, hermanos, al tener en mente los valores y la ética del reino de Dios, que es lo que Jesús está predicando aquí, encontramos que este ganar no significa vencer a tu hermano, no significa derrotar a tu hermano, como si estuviéramos en una competencia deportiva. ¿Ha visto lo competitivo que se pueden poner la gente, incluso entre amigos, cuando están jugando un partido amistoso? No es ganar como si estuviéramos en un debate, hermanos, donde forzosamente tenemos que demostrar cuánta razón tenemos en los aspectos de la vida de aquel hermano que nos desagrada. No se trata de eso. Ganar aquí es tan desafiante porque en realidad es la meta o la culminación de un proceso que comienza, hermanos, desde el dolor de haber sido agraviados. Justo cuando es más probable y más fácil que nuestro corazón esté en una disposición hostil hacia la persona que nos ofendió. Ahora, con esa carga, el Señor Jesús nos pide ir con ese hermano en la fe y con suma discreción decirle que nos ha ofendido y cómo nos ha ofendido. Implica vulnerarnos, implica bajar la guardia. Y todavía más, hermanos, hacerlo con la intención clara y abierta, no de ofender nosotros también, sino de ganar a nuestro hermano. Ya ve la diferencia en el cambio de término. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Las ofensas o cualquier otro pecado entre nosotros no solamente nos decepcionan y nos hacen perder la confianza entre nosotros. No, hermanos, es algo mucho más profundo que eso. Nos hacen enfriar nuestro amor. Nos hacen perder nuestra hermandad cuando no las remediamos, hermanos. Y eso es algo completamente antinatural entre aquellos que nos llamamos miembros de la familia de Dios. Ve cómo, de hecho, este tema tiene una nota escatológica, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y lo que estamos viendo en este pasaje es que si no ejercemos el amor, la disciplina eclesiástica, nuestro amor se va a enfriar. Nuestra hermandad va a colapsar, hermanos. Amor y hermandad es precisamente lo que buscamos recuperar por medio de este proceso espiritual. ¿Ve la diferencia entre ganar según la carne y ganar según el espíritu? Uno provoca división y la mantiene. El otro, hermanos, el otro proceso trae restauración a la comunidad desde la relación entre sus miembros y busca fortalecerla constantemente. Eso es ganar un hermano, no perderlo. Ahora bien, hermanos, también debo conceder que entender a qué se refiere ganar a tu hermano no hace que el proceso sea más fácil. Porque si usted vuelve al pasaje, el medio que Dios nos da para lograrlo no brinda una experiencia agradable a ninguna de las partes. La Biblia nos llama a usar una reprensión. O como más gentilmente lo traduce la NBI,
hacerle ver su falta a tu hermano. Piense por favor por un momento, ¿cuándo fue la última vez que alguien le reprendió y cómo se sintió? Pues, bueno, a eso ya es muy personal, hermanos. Mi pregunta trata de hacernos reflexionar en cuán necesario es tener la madurez del espíritu para intervenir, hermanos, cuando otra persona ha pecado contra otros. Porque créanme que si no ejercemos el dominio propio de forma comprometida, o sea, de forma deliberada, es bien fácil excederse de una sana reprensión hacia la violencia, hacia la venganza o simplemente a una excusa para desquitarnos. ¿Cuánto más, hermanos? Si llega a ser necesario insistir en esta reprensión para con nuestro hermano cuando no hay arrepentimiento. Porque el pasaje que tenemos aquí nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Pero si no, lleva contigo a uno o a dos más. Hermanos, el propósito de ganar a tu hermano solo se cumple bajo la condición y si te oyere. ¿Qué pasa si no te oyere? Entonces, hermanos, se nos permite escalar 2 niveles más en la búsqueda de reconciliación. Está el nivel de intervención de los testigos y el nivel de intervención de la congregación. Creo que ya hemos leído este pasaje lo suficiente. En el primero, se nos pide recurrir al buen juicio de otros hermanos que sean imparciales, que sean maduros en la fe, que por un lado guarden a ambas partes de un falso testimonio y por el otro tengan el discernimiento espiritual para decidir a qué reprensión unirse y a quién llamar al arrepentimiento. Porque, hermanos, puede ser que yo no tenga la razón. Puede ser que estos testigos me vean a mí y en discernimiento me digan, ¿sabes qué, hermano? Eres tú el que se está equivocando. Y entonces me toca a mí pasar por el proceso de la reprensión. Pero para eso están los testigos, hermanos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ellos han de decidir, hermanos, a quién llamar al arrepentimiento y a quién reprender. Sea que nos toque a nosotros o al hermano que nos ofendió. Ahora, ¿dónde viene el siguiente escalón, hermanos? Porque si la meta, el ganar a tu hermano, sigue sin alcanzarse, entonces el tribunal más alto que Cristo mismo estableció para decidir estas situaciones es su iglesia, reunida, organizada y con la intención de hacer una última reprensión y llamado al arrepentimiento al hermano que ha pecado. Si me permiten resumirlo de esta manera, lo único que priva a una persona de la comunión de la iglesia es la falta de arrepentimiento. Repito, lo único que priva a una persona de la comunión de la iglesia es la falta de arrepentimiento. Porque se espera que como cristianos, cuando se nos hace ver nuestro pecado, cuando se nos redarguye, ¿qué hagamos? ¿Que perseveremos en el pecado? ¿Que nos arrepintamos? Pero si no me arrepiento en lo privado con mi hermano, si no me arrepiento en frente de otros testigos de buen testimonio en la iglesia, y si no me arrepiento ni siquiera cuando la iglesia me está diciendo que estoy equivocado, hermanos, ahí hay un problema grande. Ahí hay un problema grande. Entonces, como pueden ver, hermanos, esos niveles de intervención, como los he llamado, tienen más cosas en común que diferencias. De diferencias yo les podría decir 2. Primero, la cantidad de hermanos que intervienen en la solución. Puede ser yo, y si he ganado a mi hermano. Puede ser yo con los testigos, y si hemos ganado a mi hermano. Puede ser toda la iglesia conmigo, y si hemos ganado a mi hermano. Y lo otro en lo que se diferencian, hermanos, evidentemente es el grado de notoriedad que el pecado tiene en la congregación durante todo este proceso, porque va desde lo más privado hasta lo más público. De manera que nos hace a todos testigos de lo que está pasando. Y de nuevo, aunque uno pudiera pensar que el que toda la iglesia se enterara es justo lo que queremos evitar, sorprendentemente, hermanos, las escrituras van en sentido contrario.
Y esto lo podemos ver al considerar las semejanzas que hay entre todos estos niveles de intervención. Por eso les mostré antes un abanico de excusas que tenemos para no hablar de esto. Las semejanzas, hermanos, van a notar que los van a cancelar. Primero, esos tres niveles, hermanos, se asemejan en un compromiso con la sana discreción. No con la total, porque total significa no hablar. El pasaje no nos está diciendo que ocultemos lo que está pasando. Nos está pidiendo que seamos discretos. ¿Y sabe qué efecto tiene eso, hermanos? Eso guarda la iglesia del chisme. Eso es lo que guarda la iglesia del chisme. Porque la reprensión y la notoriedad que tiene nunca pasan más allá del nivel de disciplina en que se realiza. Si yo estoy hablando con mi hermano, no pasa de ahí. Y lo gano. Si no estoy hablando con mi hermano y lo gano, no pasa de ahí. Si yo estoy hablando con mi hermano con testigos y lo ganamos, no pasa de ahí. Y si estamos hablando como iglesia con el hermano y lo ganamos, no pasa de ahí. Eso es lo que quita entre nosotros el chisme, hermanos. Y deja solamente la verdad. Otra cosa que tienen en común, según vi, es una intervención eclesiástica y espiritual. Es decir, solo los creyentes comprometidos con su iglesia son los que toman parte como testigos de la reprensión o como parte de la reprensión final de la iglesia. ¿Qué impide eso, hermanos? Que ningún otro interés más allá que el bienestar de la congregación tenga lugar en todo el proceso de disciplina. Es decir, me impide unirme a la mayoría para sacar a una persona que me cae mal. Me impide difundir falsas opiniones sobre el hermano que no me agrada. Me impide desquitarme, porque el espíritu que nos une es el bien de nuestra propia congregación y no otro interés. Ahora, la tercera semejanza. En estos tres niveles, hermanos, si se fijan, encontramos exactamente el mismo procedimiento y los mismos tres llamados, tal y como Cristo los dispuso. Hay una reprensión, hay un llamado al arrepentimiento y se espera una respuesta de arrepentimiento y confesión. Hermanos, eso es lo que impide que el proceso sano de disciplina eclesiástica se convierta en una venganza o en una injusticia. Porque cuando llegue el arrepentimiento, ahí termina eso. En el momento en el que el arrepentimiento se hace presente, no hay más que hablar. Todo está perdonado. Recuerda que esa era una de las razones por las que precisamente huíamos de la disciplina eclesiástica. Porque es bien fácil descontrolarse, es bien fácil hablar enojados. Hermanos, cuando Dios mueve el corazón de una persona al arrepentimiento, ahí está el límite entre lo sano y lo pecaminoso. Y finalmente, hermanos, se asemejan también en que persiguen un objetivo que cobra cada vez más fuerza en cada nivel. Si se fijan, conforme vamos ascendiendo en esta escalera, por así llamarla, el hermano ofensor se le llama escuchar. La intención es esa. Sí, hacerle ver su pecado, pero con la intención de que su corazón sea movido al arrepentimiento. Así es como se protege a los creyentes, hermanos, y la comunión se preserva santa. Porque se llama al arrepentimiento al hermano que ha pecado para ser restaurado y los demás nos mantenemos en el camino del Señor. Si no, hermanos, si no se cumple este propósito, entonces es desde este último nivel de disciplina que se hace efectivo el tercer propósito de Cristo al tratar con el pecado de la congregación. Y ese tercer propósito, hermanos, es apartar al incrédulo. Ya dijimos que el primero era proteger a sus pequeñitos. El segundo, el hecho de pasar todo este proceso es ganar a tu hermano. Pero si esa condición no se cumple, ahora sí, hermanos, viene la parte complicada. El tercer propósito de Cristo es apartar al incrédulo. Por mucho que quisiéramos, hermanos, mantener a todos aquí siempre con nosotros y que todos se sientan en familia y que se sientan amados, sí debemos reconocer que es el deseo del Señor Jesús que para con esta iglesia, que el pecado se mantenga lejos de aquellos a quienes ha librado de su poder. Ese es el deseo del Señor Jesús. Su deseo también es apartar al impío
de entre los justos. El deseo de Cristo es mantener a sus ovejas dentro del redil y de su puerta, y a los lobos disfrazados de ovejas, y a los falsos maestros afuera. Esa es la intención del Señor Jesús, hermanos. Vaya, ¿qué cree que implicaba el versículo que dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los qué? Ni los pecadores en la congregación de los justos? Aquí tenemos el procedimiento por el cual eso se logra. Hermanos, esto es difícil por el cambio de actitud que implica hacia la persona que, estando entre nosotros y nos duele, decidió no arrepentirse. Porque si volvemos al pasaje, hermanos, se nos dice que de tratarlo como un creyente y como un hermano en la fe, con los privilegios que eso conlleva, ahora le tenemos como un incrédulo entre nosotros. ¿Cuál es la característica de los que no creen en Cristo, hermanos? Que no se han arrepentido de sus pecados. ¿Qué es lo que acabamos de pasar cuando no se gana un hermano? No se arrepiente. Eso lo pone al mismo nivel que un incrédulo. Ahora, este término, según la NBI, ya es bastante claro. La Reina Valera 60 aquí traduce gentil. ¿Recuerden qué sentido usaban los judíos esa expresión? ¿Qué significa eso? Por decir, evidentemente era una división entre judíos y no judíos, pero ¿qué implica realmente eso? Alguien que está fuera del pacto. Alguien que no forma parte del pueblo de Dios. Por tanto, le tratamos como alguien que no pertenece a la iglesia. Con ese término es como se describe esta nueva actitud que tomamos hacia quien no se arrepintió de su pecado. Hermanos, muy a pesar de nuestro amor, podemos amar mucho a las personas, podemos tenerles aprecio, pero estando en la iglesia, hermanos, el pecado no es negociable. Es por nuestra propia seguridad y por la seguridad de quienes forman parte de nosotros que mantenemos entonces distancia con las personas que no se arrepienten, estando aún ante la exhortación de la Asamblea de Dios. Ahí sí hablamos de alguien que se comporta entre nosotros como quien no pertenece al nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, déjenme aclarar algo, hermanos. No significa necesariamente que sea así. No significa necesariamente que la persona que sale de la congregación por su pecado sea un no creyente. Puede ser que sí lo sea. El problema es que su pecado puede estar tan endurecido en su corazón que Dios debe tratar con ese corazón fuera de esta iglesia. Entonces, hermanos, si la Escritura misma lleva el proceso de disciplina hasta este punto, creo que tenemos clara la acción a tomar. Preferimos la santidad y el agrado del Señor y no el agrado de los hombres. Esa es la gran diferencia entre ambos puntos. Ahora, a este término, hermanos, se añade una nueva dimensión, porque no solo se nos dice trátale como un gentil, sino también como un publicano. Misma pregunta. ¿Recuerden qué sentido usaban los judíos esta expresión? Bueno, técnicamente esa era la función que tenían en el gobierno. Porque si lo hablamos en un sentido muy estricto, realmente publicano era una posición de gobierno. Era la persona designada por el Imperio Romano para cobrar los tributos. Mi pregunta es, ¿en qué sentido lo usaban los judíos? ¿Sí? Exactamente. Un traidor a la fe. Alguien que conociendo a Dios y a su pueblo, se vuelve en su contra. ¿De dónde viene esto, hermanos? Para los judíos ya era una cosa terrible estar bajo el dominio de Roma y tenerle que pagar impuestos, siendo ellos el pueblo de Dios. Ahora, ve a uno de los suyos tomar parte de ese sistema que los estaba oprimiendo y obtener ganancias de ese sistema, créanme que llevaba los ánimos a otro nivel. Por eso los publicanos judíos eran tratados en el mismo nivel que las mujeres que vivían de la prostitución. Entonces, si seguimos esta analogía, hermanos, se nos llama a tratar al ofensor como alguien que representa un peligro para el bienestar del pueblo de Dios. Porque habiendo escuchado la palabra, habiendo conocido la comunión, habiendo recibido la bendición, aún así dañó, aún así siguió sin arrepentirse.
Por lo tanto, hermanos, Dios nos llama a mantener distancia de alguien que le ha dado la espalda a la fe, prefiriendo todo lo que el mundo ofrece. ¿Le pareció difícil este proceso, hermanos? Pues para eso tenemos en segundo lugar, hermanos, las promesas. Ya vimos los propósitos de Cristo, hermanos. Ahora, en segundo lugar, les quiero compartir que el pecado dentro de la congregación no se evade, se trata según las promesas de Cristo. No tenemos nada que temer, hermanos, si ejercemos la disciplina eclesiástica según los propósitos de Cristo. Mucho menos si atendemos a las promesas que nos da de los versículos 18 al 20. Y la primera promesa que Cristo nos da, hermanos, es la promesa del respaldo divino. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo creo que todos aquí, hermanos, podemos reconocer el tono de autoridad que tiene esta declaración. Lo que me sorprende es la poca frecuencia con la que reconocemos el alcance de la autoridad y el respaldo que Dios da a su iglesia cuando tiene que tomar decisiones de este tipo, aún teniendo esta promesa delante de nosotros y de boca del mismo Cristo. Hermanos, por favor, consideren, porque la iglesia está siendo probada en asuntos como estos. Considere usted cómo se siente cuando sabe que está respaldado por el Señor en medio de una prueba. ¿Acaso no siente valor, no siente confianza, no siente paz, no siente determinación? En cualquier prueba que nos esté pasando. Pues hermanos, la aparición del pecado dentro de la iglesia es una prueba para la iglesia. ¿Por qué no sentirnos de la misma manera? ¿Por qué no actuar con el mismo valor según la promesa que Cristo nos está dando cuando la situación requiere de la intervención de todos aquí? Sintamos paz, hermanos, porque el Señor nos respalda en la decisión que tomemos. Nos puede pensar, ya no vamos a ver al hermano, se va a sentir mal. Hermanos, el Señor está con nosotros. Lo que la iglesia decida es lo que el Señor en efecto ha decidido. Dios respalda la decisión de su iglesia. Segunda promesa, la provisión divina. Versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida. ¿Qué duda encuentran en esas palabras, hermanos? Yo creo que el texto es bastante claro. Dios, en sus infinitas riquezas, hermanos, suple todo lo que su pueblo necesita. Esa es la idea de esta promesa. Pero qué motivo de gozo debería ser para nosotros saber que incluso cuando hemos sido ofendidos, incluso cuando nuestro corazón carga dolor, Dios provee a su pueblo de abundante armonía, de abundante paz y de fraternidad. Porque esos deseos no se pierden por haber sido ofendidos. Esta promesa da por hecho, hermanos, como lo decíamos antes, que antes que cualquier otro interés está presente el bienestar de nuestra congregación y su pureza. Antes que cualquier otra cosa preferimos estar en amor y estar en paz. Y aquí es donde viene lo interesante de esta promesa, hermanos. El tiempo o el momento en el que experimentamos este beneficio. ¿Ya vio el número de involucrados? Les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿en qué punto del proceso de disciplina eclesiástica intervienen solo dos personas? En el primero. En el primero. Porque en el primero soy primero yo y mi hermano. ¿Qué está proveyendo Dios ahí? Abundancia de paz, armonía y fraternidad. Eso se extiende y se fija incluso al siguiente nivel. Ahí también está este beneficio. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿eso queda excluido del beneficio anterior, hermanos? No, pero nos introduce una tercera promesa, que es la promesa de la presencia divina. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, ¿qué hay que tener, hermanos? Si Dios nos promete su respaldo, nos promete su provisión y nos promete su presencia en cada nivel. Hoy, hermanos, Cristo está aquí entre nosotros.
Así que les invito a pensar para terminar, ¿cuánto daño y perjuicio en esta congregación se pudo haber evitado si en su momento se hubiera actuado según la disposición bíblica, hermanos? Porque aquí sí, ustedes conocen mejor la historia de esta iglesia que yo. Yo conozco la historia de la iglesia donde yo vengo. Y les puedo testificar exactamente lo mismo. Hubo muchas cosas que nos pudimos haber ahorrado si hubiéramos actuado conforme a las palabras de Dios aquí dispuestas. Quizá habría muchos entre nosotros que en su momento se fueron y no regresaron. O quizá ya no estarían entre nosotros muchas personas que causan problemas delante de Dios. En resumen, hermanos, no evadimos el pecado. Lo tratamos según los propósitos de Cristo, que son que no se pierdan sus pequeñitos, ganar a tu hermano y apartar al incrédulo. Y también, hermanos, lo tratamos según las promesas de Cristo, su respaldo, su provisión y su presencia. Dios nos haga entonces, hermanos, una iglesia llena de amor y de pureza, velando por la santidad de su congregación, velando por nuestras vidas los unos por los otros y dándonos corazones que continuamente sean restaurados a pesar de que tiendan a ofender. Ese es el espíritu que va a permitir que esta iglesia sea útil en las manos del Señor. Oremos para que el Señor nos conceda esto. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu bendición sobre nosotros. Porque aún estando, Señor, ante una enseñanza tan compleja y que tú conoces el esfuerzo que implica para tu pueblo, Señor, nos prometes siempre bien. Nos prometes evitar lo que ha salido mal antes según tus propósitos. Y nos prometes intervenir con valentía según tus promesas. Señor, haznos una congregación que sea un lugar seguro y no violento ni vengativo. Haznos una congregación en donde se vea tu amor y que nos preservamos los unos a los otros de tropezar en la fe o de ser tropiezo para la fe de otros. Danos corazones también, Señor, que se arrepientan por nuestra propia debilidad y permítenos juntos ser agradables ante ti. Que esta iglesia permanezca y que sea llamada a tu presencia cuando vengas en las nubes del cielo y que la encuentres pura y santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Quita de nosotros, Señor, esa comodidad de evadir el pecado. Ayúdanos a enfrentarlo con tu poder y con tus promesas y sea tuya la gloria por la victoria que siempre nos prometes. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.